Y continuamos con más aquí en No se diga más y ahora tenemos al doctor Plutarco Restituyo, gastroenterólogo, internista e endoscopista, quien además es presidente del CGE Grupo Médico y quien nos viene a hablar de un importantísimo nuevo método. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nosotros felices y Aquí, contentos de tenerle aquí. no, esa felicidad es superada por mí. Y después de escuchar a Antonio hablando de geopolítica, me he quedado muy motivado, porque la verdad que tenía yo particularmente muchas preguntas para discutir en este panel, pero vine a hablar de medicina. Norisbel, realmente, Alex, Karina, los demás, buenas noches y muy a gusto de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Le decía, perdonen a Antonio, que ha mencionado más de una vez a Gregorio Marañón. Ese es el padre prácticamente de la medicina española, y Gregorio Marañón decía que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Lo que quiere decir que hay que saber muchas cosas más aparte de medicina para poder interactuar con ustedes realmente. Eso es así. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy de una innovadora tecnología única en el país para la detención temprana del cáncer de colon. ¿Puede hablarnos de esto, por favor? Gracias, gracias. Mira, es algo muy importante. El cáncer de colon y recto, hay que englobarlo los dos. Es un cáncer realmente que ocupa uno de los primeros lugares, el tercer lugar después del cáncer de mama, del cáncer de próstata, compitiendo con el cáncer de pulmón en lo que es en la actualidad. Y algo muy importante es que el cáncer de colon es definitivamente el cáncer más prevenible. Sin embargo, lamentablemente es el que menos prevenimos, es el que menos nosotros le ponemos atención a los métodos, a las herramientas que tenemos a los fines de lograr prevenir el cáncer de colon. Entonces, ciertamente me estás llevando a una serie de herramientas que básicamente pueden ser aplicadas en los que se llaman grupos de riesgo versus grupos de bajo riesgo o mediano riesgo realmente. ¿Cuáles son los grupos de riesgo realmente? Bueno, si tenemos una madre, si tenemos un padre, si tenemos unos abuelos, unos tíos que han tenido cáncer de colon o pólipos, que es como el bebé del cáncer de colon realmente. Entonces, en esos grupos posiblemente nosotros tenemos que usar una serie de criterios a los fines de hacer una colonoscopía. Entiéndase que la colonoscopía vendría a ocupar un papel sumamente importante en esos grupos de riesgo realmente, y para eso tenemos protocolos a los fines de poder realizar un diagnóstico temprano, y cuando se trata de pólipos, pues obviamente podemos extirparlos, y al extirparlos naturalmente estamos resolviendo realmente lo que se llama la secuencia adenoma-carcinoma. Eso es que vamos a evitar que usted evolucione en 4 a 8 años a un cáncer de colon. Y generalmente si nos vamos a afroamericanos o hispanos o anglosajones, en los dos primeros grupos tenemos que empezar a los 45 años a hacer colonoscopía, y obviamente en el grupo de anglosajones lo observamos, hacemos esto alrededor de los 50 años, un poquito más. Sin embargo, eso se ha alterado, y más recientemente sabemos que tenemos que bajar mínimo 5 años a todos estos grupos a los fines de detectar tempranamente el cáncer de colon y resolver el problema. Pero en ese grupo, Alex, a que yo me he hecho referencia de mediano riesgo, es aquel que no tiene ningún antecedente, que no tiene ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, nadie tiene cáncer de colon. Entonces, a esos grupos, a los 40 años, tenemos que hacerle, hay varias pruebas. Tenemos lo que se llama el test del guayaco, que no es más que sangre oculta en heces fecales,
que no es tan sensible y específico, tenemos FIT, o sea, heces fecales, determinando realmente desde el punto de vista de anticuerpos, por lo que se llama inmunohistoquímica o inmunoquímica, que es un poco más sensible que el que he mencionado anteriormente. Pero hay uno que es fundamental, que actualmente ocupa un lugar importante y es lo que has señalado, que es lo que motiva fundamentalmente la prevención. Y es una cosa que se llama el Colotec. El Colotec es un método que cogemos un trozo de heces fecales y lo colocamos en una máquina, entonces hacemos lo que se llama lo colocamos, extraemos por metilación el ARN y lo convertimos en ADN, y entonces de esa manera vamos a identificar los genes defectuosos. Y esto es muy sensible porque es sencilla y llanamente tomando las heces fecales, y al tomar las heces fecales vamos entonces a investigar o a darnos cuenta de cuáles son los genes que son los que componen el ADN, determinando los que son defectuosos. De esa manera nosotros podemos decir o separar en grupos quién hay que hacerle una colonoscopía y que no puede retrasar ese tiempo, o quién no debemos hacerle una colonoscopía. O sea, en principio, de manera que eso es importante y tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad de un 93, casi 94%, que es muy seguro a los fines de poder diseñar o separar grupos a partir de esa realidad. Doctor, pero lo novedoso en este caso, ¿qué es? ¿Es una máquina que realiza esa separación de los materiales en las heces fecales y que permite hacer esa conversión de ARN en ADN y determinar esos genes? ¿O es una metodología? ¿Es una máquina? ¿Cómo funciona? Esas son de las cosas que no ha traído, de las oportunidades. Creo que Antonio debe ser economista igual. Entonces, bueno, pero de todas maneras, eso es lo que se llama convertir lo que era una debilidad en una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, con el COVID, nosotros hemos instalado un laboratorio de biología molecular. Es sumamente costoso, la inversión es alta y la tecnología es muy de primera, de punta. Entonces significa que hay máquinas donde nosotros colocamos esas heces fecales y vamos a extraer, ¿no verdad? Vamos a extraer el ARN, ácido ribonucleico, lo vamos a convertir en ADN a los fines de metilarlo y poder definitivamente darnos cuenta, como ya he señalado, de qué genes defectuosos tenemos, y de esa manera tener definitivamente un diagnóstico a tiempo y una intervención. Es protocolizado. El próximo paso, ¿cuál es? Es una persona, para que tenga una idea, yo hoy acabo de ver un paciente que le hice en días pasados al padre. Él es padre de 6 hijos, 5 varones y una hembra. Todos tienen, el más joven tiene 30 años, y resulta que acabo de diagnosticarle a él hace quizás unos 20, 30 días pólipos. Se lo extraje realmente, y entonces, ¿qué tiene que pasar con esa familia? Por eso hablo de prevención, por eso hablo de por qué un cáncer que es prevenible, nosotros realmente no usamos las herramientas a los fines de prevenirlo realmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A esos pacientes, hijos, hay que hacerle este Colotec a los fines de descartar que uno de ellos pueda tener tempranamente una lesión, yo poder recomendarle una colonoscopía y extraer el pólipo, que es como el bebé.
del cáncer de colon. Doctor, sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me gustaría que diga antes es de una irnos pena. dónde podemos contactarlo para los que quieran más información sobre esta prueba. Bueno, yo creo que en mis redes sociales es la Instagram, @dr.restituyo _ o sea, rayita abajo, Plutarco Restituyo ya. Igual vamos a colocarlo en nuestras redes para que, como lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para una información más amplia, pero sí antes de irnos, que ya efectivamente se nos acabó el tiempo, sí quería una aclaratoria. Entendí perfectamente lo del tema de la prevención y lo de la parte genética y todo esto, pero a eso se suma que este tipo de cáncer no presenta síntomas en esa etapa temprana y por eso la importancia de que entonces uno se haga esos exámenes a manera preventiva desde los 40 años. Fíjate. Rapidito, doctor, que Sí, nos tenemos que ir. son grupos de mediano riesgo, ya lo he definido, y entonces justamente en esa gente que cree que no debe tener nada porque no siente nada y supera los 40 años, hay que hacerle el colon. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y lamentamos que no hayamos tenido más tiempo, pero bueno, Búsquelo en las redes. ya habrá más oportunidades. Igual busquen nuestras redes del programa, No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter. Gracias a ambos a nuestros invitados del día de hoy y a ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en No Se Diga Más. Bye, bye.